Bueno, veo caras de dormida, yo también, pero estamos bien, ¿no? Sí, nos vamos a ir despertando en el transcurso del encuentro. Bueno, bienvenidas las valientes que siguen. Yo estoy muy emocionada porque vamos a hablar de Annie Ernaux hoy, que para mí es una propuesta rara porque no es que ella habla concretamente sobre la maternidad, Em, pero tiene algo vinculado al modo en el que narra a su mamá, que me parece que está buenísimo para pensar em, cómo construimos las imágenes de las madres, ¿no? Entonces vamos a hablar un montón de eso, tengo un montón de cosas para decir de Annie Ernaux, les voy hice como un despliegue de algunos libros y algunas citas que me parece que componen un poco el universo de Annie Ernaux y que permite entender qué operación literaria hace Annie Ernaux en función para hablar de la maternidad a partir del libro de su madre, sin ser un libro catalogado dentro de la lógica, ¿no? de la maternidad. Pero antes de eso, me gustaría saber quiénes tienen texto hoy, quiénes quieren leer, así vamos midiendo los tiempos. Todavía nos queda igual el miércoles también, pero vamos a leer un poco más de dos, ojalá, hoy. Así tenemos tiempo de leerlas a todas. Levanten la manito, o pongan en el chat o abran el micrófono. Hola. Paula, Hola. bueno, Ah, Paula, Patricia. un cuento un poco largo para leer entero. Bueno, por ahí puedes leer una parte. Mm. Bien, ¿quién más? Noelia. Porque el Hola, miércoles yo no voy a también. estar, perdón. Ampi tenés, perdón, vamos, Ampi y Sí, sí, perdón, recién lo puedo subir. Tuve que pedir el link porque no podía. Y bueno, un poquito ahí. bien. Y hay alguien que, o sea, no tenés nombre, dice Y cinco no cuatro sé nueve qué dos seis. pasó, no sé qué pasó. Patricia. Ah, ya te anoté. No, hay otra Patricia, hay dos Patricias. Ok. Tiki tiki. Mariela. Mariela, vos eras la primera en realidad, porque habías quedado la vez pasada. Ahí te anoto. Bueno, o sea, no vamos a llegar a todas hoy, pero si hacemos cuatro, nos queda la otra mitad para la próxima. Em, Preguntas, dudas, comentarios, consultas, algo antes de empezar. Bueno, cualquier cosa, abran el micrófono y me dicen, ¿sí? Leila, yo el miércoles no voy a poder estar porque tengo que viajar a hacer un trámite a Santa Fe y puedo intentar conectarme del auto, pero no creo poder leer ni nada de eso. Por eso aviso por las dudas. Si lo podemos hacer, leer hoy bien y si no, no pasa nada. Dale, sí, obvio, re. Buenísimo. A ver. ¿Leyeron Una mujer? ¿Alguien? Sí, ya algunas me lo habían dicho. Y subí también No he salido de mi noche. ¿Alguien se atrevió a ese? No, les veo las caras, pero bueno, no. Vamos a hablar de los dos entonces. Bueno, en primer lugar, esta señora tan bella es Annie Ernaux, la de la derecha. Si ustedes, si le googlean, hay fotos, realmente es muy hermosa. Esta es una foto de joven, pero sus fotos de ahora, sus imágenes de ahora también de más grande, son bellas. Ahí hay otra. Em, es una escritora francesa que nació en 1940 y que en 2022 ganó el Premio Nobel de Literatura y fue escandaloso porque a priori, a simple vista, pareciera que toda su obra es una obra de esto que se llama la literatura del yo, o una especie de autobiografía o una narración sobre su propia historia. Y obviamente eso molestó muchísimo a los popes de la literatura francesa. Es la primera mujer francesa en ganar un Nobel de Literatura. O sea, Francia creo que tiene, se lo escuché decir a Ceci Fantin
la mayor cantidad de Nobel de literatura, pero eran todos varones. Entonces, no solo ganó una mujer, sino que ganó una mujer que habla de la vida cotidiana, ¿no? Ella llama escribir la vida. Ahora vamos a ver, vamos a entrar en eso y qué significa y por qué ella se plantea como algo distinto, ¿no? A la literatura del yo o a una simple autobiografía de su existencia. Em, y otra cosa importante que me parece importante que sepamos para contextualizar es que durante mucho tiempo su obra fue medio, en español fue un secreto a voces, porque no estaba traducida. Entonces los libros aparecían en algunos lugares, se circulaban en PDF, pero no había publicación oficial de toda su obra en español. Yo lo primero que leí ya fue en 2018, creo, El Acontecimiento, que es el libro en el que ella cuenta un aborto que se hizo cuando tenía 20 años, era una estudiante universitaria y en Francia el aborto era ilegal, entonces es toda una situación de clandestinidad. Bueno, por supuesto eso dialogaba con que en 2018 fue la primera vez que se discutió la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y ese libro, bueno, circuló bastante. Y fue sobre todo cuando ganó el premio Nobel que se empezaron a publicar todos sus libros y ahora casi se consiguen prácticamente todos en papel y si no, alguno por ahí en PDF. Y además hay como algunos otros libros en donde ella habla de su literatura que también son interesantes y que un poco completan como el escenario en el que podemos entender esto que ella llama proyecto literario, ¿no? Ella no habla de obra, pero sí habla de proyecto literario. Eh, es interesante porque a pesar de no ser o de no estar, o ella no considerarse, y quienes hablan de ella dentro de la literatura del yo, sí su obra es mayormente autobiográfica. Entonces ella va a contar en todos esos libros, miren, a ver, me adelanto un cachito para que vean esto, ¿no? Esto es casi un montón de los libros que están publicados de ella. En muchos de esos, ella va a hablar de su vida. Y de su vida significa, va a hablar de su inicio, de su despertar sexual, va a hablar de la ruptura de su matrimonio, va a hablar de tener un amante, va a hablar de su papá, de su mamá, de su ascenso social, va a hablar de una situación concreta en la que su padre casi mata a su madre. Bueno, va a hablar de la vida de la vida como burguesa, ¿no? Porque ella hace un ascenso social de ser hija de obreros a estudiar en la universidad y casarse con un señor que venía de una familia burguesa, así lo llama ella, ¿no? De una familia burguesa, y hacer un ascenso social. Va a hablar, tiene un libro maravilloso que se llama La otra hija, que es una carta que ella le escribe a una hermana muerta antes de que ella naciera. Sus padres nunca le cuentan que habían tenido otro hijo. Piensen, estamos hablando de una mujer que nació en 1940 en una ciudad de Normandía, hija de padres campesinos que pasan de campesinos a obreros, ¿no? Digo, para que contextualicemos y vuelvo un cachito para atrás. Eh, entonces, todo lo que ella va a contar ahí va a tener que ver primero con una mirada y una observación muy fiel a los hechos, o sea, esto de buscar contar aquello que pasó, ¿no? Digo, no sé si la búsqueda de la verdad, pero sí contar eso que sucedió. Em, y lo va a hacer en un lenguaje sumamente, algo que ella llama un lenguaje plano. Y les quiero leer esto para que se entienda por qué ella va a escribir tan sencillo. Si ustedes leyeron Una mujer, van a ver que todo el lenguaje, el idioma, las palabras, la construcción de las frases, todo lo que ella va a usar es sumamente sencillo. Obviamente, nosotras tenemos el paréntesis de la traducción, ¿no? Que es una traducción española,
En América Latina eso sería de otro modo. Ampi, después podemos hablar de eso, de qué pasa con las traducciones en español de España y en español de América Latina, porque obviamente ahí hay cosas que, bueno, que cambian, pero van a ver que que como la materialidad es una materialidad súper sencilla. Y ella dice así, voy a leerles un pedacito de este libro que se llama Volver a Ibetó. Ella crece en Ibetó y vive en Ibetó hasta 2018, perdón, hasta los 18 años. Después se va a estudiar y después ya nunca vuelve. Acá viven sus padres. em, y vuelve como hija pródiga de la ciudad a recibir un premio muchísimos años después. Y escribe este libro donde un poco cuenta qué le pasó. Pero les estoy hablando de la escritura, esto que se llama la escritura plana. Entonces dice, reuniré las palabras, los gestos, los gustos de mi padre, los hechos importantes de su vida, todos los signos objetivos de una existencia que yo también compartí. Vienen que dice signos objetivos. Ninguna poesía de la memoria, ningún escarnio alborozado. La escritura plana me viene naturalmente. Es la misma que usaba antaño cuando les escribía a mis padres para darle noticias importantes. Entonces, ella, desde que se va de la casa, escribe cartas a sus padres para contarles cómo está y se debate en el dilema de ella está haciendo un ascenso social, ¿no? Está en la universidad, pero no puede escribirle a los padres en el modo en el que escribe un trabajo académico, ¿no? Tiene que escribir a los padres en en el mismo lenguaje plano que le escribía, que sus padres le respondían además. Y dice, en términos generales, mi deseo es escribir literariamente en la lengua de todo el mundo. Es una elección que podríamos calificar de política, puesto que es una manera de destruir las jerarquías, de dar la misma importancia de sentido a las palabras y gestos de la gente, cualquiera sea su posición social. Esto de escribir en la lengua de todo el mundo, ¿no? Ahí es quizás donde vamos a tratar, o sea, poner un poco en escena esto que ella va a hacer, que es una decisión política, ¿no? Escribir para que entiendan sus padres, ¿no? Para que todo el mundo pueda comprender. Y también por eso, quizás, porque es una escritura plana, va a tener una sensación de una escritura cruda, ¿no? Opresiva, a veces cruel, o sea, es difícil leerla porque no es todo color de rosas, no es amoroso, sino que sus impresiones sobre lo que va contando y sobre los acontecimientos son crudas, ¿no? Son a veces crueles. Em, Mucho de lo que ella va a escribir, y eso tiene que ver muchísimo con el vínculo entre una mujer y No he salido de mi noche, proviene del material autobiográfico, ¿no? De su historia, que queda registrada en sus diarios, ¿no? Ella va a trabajar mucho con diarios, con fotos, con imágenes. De hecho, este libro, por ejemplo, tiene en el medio un montón de fotos que ella usa, que encuentra en el archivo de su vida y que están ahí en Ivetot, y va a trabajar muchísimo sobre esto, va a escribir sobre las fotos. Eh, y en un punto ella va a conversar mucho en este otro libro que les decía la otra vez, Escribir la intimidad, que es una conversación con una socióloga francesa que también hace un camino bastante parecido. Van a hablar de esta idea de lo que significa en términos políticos escribir de la intimidad. No tanto, y acá por ahí podemos ir pensando hablábamos la vez pasada de algo de cuándo es privado, ¿no? Lo que voy a escribir, o lo que estoy escribiendo, y cuándo puede ser convertido en una lectura para todos, ¿no? Cuándo se vuelve colectivo o universal. Bueno, ellas van a conversar un montón sobre eso, sobre esta dimensión política de la intimidad. Em, Todos sus libros, o en general la mayoría de los libros son súper cortos, que creo que también tienen un poco que ver con esto de la escritura plana y de la lengua para todo el mundo. No en todos, pero en muchos de los libros hay una reflexión sobre el propio proceso de escritura y hay a veces hasta como uno o dos planos, uno en el que suceden los acontecimientos y otro en el que ella está reflexionando sobre el proceso de escritura de ese libro.
que para mí eso es muy, muy interesante. Bueno, esto solo para que vean algunos, son miles. Em, bueno, y ahora sí, vamos a este. Para mí una mujer, es interesante porque acá ella está hablando de su madre, está hablando de la muerte de su madre, está hablando de la enfermedad de su madre y lo que significó para ella esa muerte. Em, pero lo que más me llamó la atención a mí de este libro es cómo ella está hablando de su madre, no en relación al vínculo que ellas tenían únicamente, sino a su madre como una persona que habitó el mundo, que tuvo vínculos, que tuvo imaginaciones, que hizo cosas, ¿no? Que tuvo una vida que fue mucho más allá que ser solo la madre. Y a mí eso me pareció súper rupturista, porque no sé si se acuerdan, pero la primera vez yo les contaba como por ejemplo en las noticias las mujeres aparecemos 3 veces más nombradas en función del vínculo que tenemos con alguien, ¿no? Somos la hija de, la hermana de, la esposa de, y de repente ella está construyendo una literatura en donde estamos viendo a una mujer, por eso se llama así, ¿no? No es mi mamá, sino una mujer a la que le pasaron cosas y que tuvo vínculos y que construyó una vida. Y ella va a hacer el ejercicio de reconstruir eh, esa vida, que fue una vida de pobreza. Ahora les voy a leer pedacitos, por eso que dejé marcadas las páginas. Si alguna lo tiene, podemos ir leyendo juntas. Em, una vida de pobreza, o sea, ella nació en una casa súper pobre. eh, Su mamá hizo un camino de ascenso social porque logró pasar de vivir en el campo a tener un pequeño comercio en el que atendían ella y el padre, su marido, a los obreros del pueblo. Tenían una especie de despensa como si fuera un café, en donde daban de comer y tenían como un almacén. Entonces, eran un poco los que habían hecho el ascenso social en ese pueblo, y además tienen una hija que se va a la universidad. Y es interesante porque en esa observación que hace Annie Ernaux de la vida de su madre, ella es muy consciente de cómo se corta esa cadena de transmisión de saberes, de la pobreza, ¿no? De cómo administrar los escasos recursos, em, se corta en ella, ¿no? Su madre no le enseñó a ella a lavar, planchar, limpiar, encerar, etcétera, etcétera, sino que la animó con los pocos recursos que tenía, por ejemplo, a leer. Y eso va a ser algo que ella va a reconocer en este libro. Em, Miren cómo empieza. Es un libro que escribió ella en 10 meses, ¿no? En los 10 meses posteriores a la muerte. Y empieza así, duro, crudo. Dice, mi madre murió el lunes 7 de abril en la residencia de ancianos del Hospital de Pontoise, donde la habían ingresado 2 años antes. El enfermero dijo por teléfono, su madre se ha apagado esta mañana después de desayunar. Eran más o menos las 10. Punto. Ese es el primer párrafo y miren, lo que yo les decía la vez pasada, ¿no? Después, ay, a ver ahí tiene como un espacio en blanco, ¿no? Y después sigue, todo el libro va a ser así como en espacios cortos, textos muy cortos. Bueno, va contando cómo la limpian, bueno, todo lo que va pasando. Paren que avanzo un poquito. El segundo, no son capítulos, pero bueno, como el segundo apartado, son pequeños capítulos sin tener número de capítulo, empieza. Dice, durante toda aquella semana me echaba a llorar en cualquier sitio. Al despertarme sabía que mi madre había muerto. Emergía de sueños pesados de los que no recordaba nada, salvo que ella estaba ahí y muerta. No hacía nada aparte de las tareas necesarias para vivir, la compra, las comidas, poner la ropa a la lavadora. A menudo olvidaba en qué orden había que hacerlas. Me detenía después de haber pelado las verduras y no encadenaba con el gesto siguiente lavarlas hasta después de haberlo pensado mucho. Leer me resultaba imposible. Em, es la primera vez quizás que ella tiene una mirada muy cruda y cruel de su madre
en este libro ella va a conmoverse por la muerte de su madre, ¿no? Por eso esto de encontrar a la madre en el momento que la pierde, ¿no? Ella va a hacer todo un ejercicio de reconstruir esa vida, un poco para aferrarse durante los 10 meses que escribe un poquito más a esa madre con la que siempre tuvo un vínculo severo, distante, de mucha jerarquía y a la vez de cierto respeto, ¿no? La madre un poco ella va a decir de algún modo que la madre la respetaba justamente porque hace esto, ¿no? La deja ser la archivista de la familia y no cargar con toda esa cadena de transmisión de saberes. Voy a leer ese, página 27. Eh, Dice así, dice, conocía o sea, hace bastantes descripciones de la madre, ahora les voy a leer algunos, pero dice, conocía todos los gestos que hacen posible a uno arreglárselas con la pobreza. Ese saber, transmitido de madres a hijas durante siglos, se detiene en mí, que solo soy la archivista, ¿no? Ella solo es la persona que va a escribir y va a contar la historia, pero no la que va a reproducir esos saberes. Em, Miren acá, en el medio de todo eso, dice, voy a seguir escribiendo sobre mi madre. Es la única mujer realmente importante en mi vida y estaba demente desde hacía 2 años. Dice, lo que espero escribir de manera más justa se sitúa, sin duda, en la intersección de lo familiar y lo social, del mito y la historia. Mi proyecto es de naturaleza literaria, puesto que se trata de encontrar una verdad sobre mi madre que solo puede alcanzarse mediante palabras. Es decir, que ni las fotos, ni mis recuerdos, ni los testimonios de mi familia pueden procurarme esa verdad, pero quiero permanecer, en cierta forma, por debajo de la literatura. Y acá ella dice debajo de la literatura como una posición política, ¿no? Ante lo que significa hacer literatura eh, en el canon, ¿no? En la Academia de la Literatura, y estar hablando de la mujer más importante de su vida, ¿no? Y contar esa pequeña historia que es pequeña porque es la historia de una mujer y a la vez es universal porque un poco lo que ella va a hacer, mm, no sé si queriendo, sabiendo o qué, es un poco una sociología de una clase social en un contexto determinado que es la segunda mitad del siglo XX en la Francia fuera de París, ¿no? Que eso implica un montón de cosas. Em, y esto, me interesa esto que ya dice proyecto de naturaleza literaria, pero por debajo de la literatura, ¿no? Como para pensar también qué significa esta escritura. Em, Ven que avanzo acá, cualquier cosa me paran, ¿sí? Esto les quería leer, un listado de cómo ella describe a su madre. Está en la página 28 y en la página 50 si alguien lo tiene. Dice, la infancia de mi madre es más o menos esto. Y ahora va a ser una cosa muy contracorriente, que es que va a hacer una enumeración sin bullets, sin guiones, sin puntos, y cada oración que empieza con la sangría empieza en minúscula. Digo que esto es una pavada esto, pero también habla de esto del estar debajo de la literatura, ¿no? Es como si estuviera escribiendo un listado en un cuaderno. Dice, un apetito nunca saciado. Devoraba el mendrugo añadido a la pesada de pan cuando volvía de la panadería. Hasta los 25 años me habría zampado el mar con peces y todo, comillas, ¿no? Es una frase. Otra, el cuarto común para todos los hijos, la cama compartida con una hermana, ataques de sonambulismo durante los que la encontraban de pie con los ojos abiertos en el corral. Los vestidos y los zapatos heredados de una hermana a otra, una muñeca de trapo para Navidad, los dientes agujereados por la sidra. Pero también los paseos en el caballo de tiro, el patinaje en la chacra helada durante el invierno de 1916, los juegos del escondite y de la cuerda, las injurias y el gesto de desprecio, darse la vuelta y darse un cachete en el culo con mano firme, destinado a las señoritas internas del colegio privado. Toda una existencia en el exterior,
propia de toda niña de campo, con la misma pericia que los chicos a serrar madera, sacudir los manzanos y matar las gallinas clavándoles unas tijeras hasta el fondo del bucle. Única diferencia, no dejarse tocar la hucha, o la hucha entre comillas. Em, y en la página 50 vuelve a hacer una enumeración, o sea, eso es la infancia, ¿no? Esta infancia de pobreza. Y además muchos hermanos y lo que significaba ser mujer en el campo, entre los hermanos varones, la violencia, ¿no? Con la que se estilaba la crianza. Y dice, imágenes de ella entre los 40 y los 46 años, ¿no? Miren qué específico además, cómo ella es la archivista de la familia, ¿no? Cómo se va a acordar, seguramente habrá preguntado, habrá leído y habrá notado, pero muy específico, entre los 40 y los 46. Una mañana de invierno se atreve a entrar en clase para reclamar a la maestra que encuentre la bufanda de lana que he olvidado en los servicios y que ha costado un dineral. Durante mucho tiempo me supe el precio. Y acá también está listado en sangría y con minúscula. Un verano, a orillas del mar, ella pesca mejillones con una cuñada más joven. Su vestido, malva con rayas negras, remangado y anudado por delante. Varias veces van a beber aperitivos y a comer pasteles a un bar instalado cerca de una barraca junto a la playa. Se ríen sin parar. Piensen, o sea, qué importante esa chica que tiene 6 años, que está mirando a su mamá pasarla bien o sea, y reírse con una cuñada que podía ser una amiga, ¿no? Qué imagen tan potente ver a la mamá de una reírse. Em, Cuando una es niña, ¿no? A eso me refiero. En la iglesia, cantando a grito pelado el cántico a la Virgen, un día al cielo iré, al cielo, un día a verla iré. Eso me daba ganas de llorar y la odiaba. Tenía vestidos de colores vivos y un traje negro en grano de polvo. Leía Confidence, bueno, y la moda del día, todo en francés que no sé pronunciar. Ponía sus pañitos manchados de sangre en un rincón del desván hasta el martes que tocaba la colada. Cuando la miraba demasiado se ponía nerviosa. ¿Quieres mi retrato? El domingo por la tarde se acostaba en combinación con las medias puestas. Me dejaba ir a su cama, a su lado. Se dormía enseguida, yo leía pegada a su espalda. En una comida de comunión se emborrachó y vomitó a mi lado. En cada fiesta, después, yo vigilaba su brazo estirado sobre la mesa, sosteniendo el vaso, deseando con todas mis fuerzas que no lo levantara. Vamos bien, me hablan, si no, levanten, abran el micrófono. Em, Como hay algo que me parece muy interesante, esa observación de esa niña que comprendió que bueno, comprendió que había algo que ella no estaba reproduciendo, ¿no? Y entonces puede mirar a su mamá como una mujer que hace cosas que la avergüenzan, que le producen admiración y que la van a convertir como en esa mujer más importante de su vida. Em, y en la página 95 les quiero leer esto porque va a tener que ver con ese lío de mi noche, los que voy a hablar muy poquito, pero eh, que es la importancia de los diarios, ¿no? Dice, entre paréntesis, ¿no? En el medio de un párrafo, dice, estoy escribiendo esas mismas palabras, pero ya no son como entonces, palabras solo para mí, para ayudarme a soportar aquello. Ahora son palabras para darlo a entender. Y acá ella se está refiriendo a ese diario que se publicó 10 años después de este libro, pero es un diario que ella escribe mientras su mamá está internada en esa residencia eh, y que ella va a usar para escribir este libro. Sin embargo, miren la importancia de diferenciar un diario, ¿no? Un poco cuando yo les decía la catarsis, ¿no? El diario de una obra. Ahora vamos a ver por qué, vamos a pensar por qué se publicó un diario también, ¿no? Pero a priori, mientras ella escribe este libro, está usando el material de ese diario que era para ella
palabras que ella usaba para descargar un poco toda esa emoción, y este libro, que es palabras para darlo a entender, ¿no? Para que el mundo entienda de qué se trata esta historia. Y me parece que eso es como un poco resume el proyecto literario de ella. Y hay un pedacito acá que dice, bueno, está contando cómo estaba la madre en la página 92-93, por si alguien lo tiene. Dice, por la tarde se instalaba como antes en el cuarto de estar con su libreta de direcciones y su bloc de correspondencia. Al cabo de una hora rompía las cartas que había empezado sin poder continuar. En una de ellas, en noviembre, comillas, querida Paulette, no he salido de mi noche, ¿no? Y ahí, así se llama el diario, y es una carta que la madre le escribe a una amiga un poco cuando ya la enfermedad empieza a avanzar, con esta idea, con esta metáfora, ¿no? De lo que significa la noche en relación a la enfermedad. Después dice, luego olvidó el orden y el funcionamiento de las cosas, no saber ya cómo se ponen los vasos y los platos en una mesa, apagar la luz de una habitación. Dice, se subía, solo les leo esto porque es gracioso, entre paréntesis, va, gracioso. Bueno, se subía a una silla e intentaba desenroscar la bombilla, ¿no? Para apagar la luz. Eh, y, y- y me parece como súper conmovedor cómo ella va y viene de un libro a otro, ¿no? Si después les copa y quieren leer, No he salido de mi noche es una cosa que se lee muy rápido porque son como anotaciones en formato diario. Em, pero como a mí esto de encontrar el título de un libro en el otro me parece como divertido ese cruce que ella hace, y como uno es un diario, una descarga, una catarsis que igual después se trabaja para publicar, y este es el diario en el que ella intenta explicar, ¿no? Intenta contarlo, darlo a entender todo. Em, Bueno, voy a No he salido de mi noche, y después les leo otras cositas que me quedan de acá de este otro libro, solo para que demos el marco a, general a Annie Ernaux. Eh, Ella había escrito hasta este momento, hasta que publica Una mujer, que es 1987, había escrito sobre su padre, en un libro que se llama El lugar, que es un libro tremendo. eh, en el que va a contar la vida del padre. Es el libro en el que ella llega a visitarlo, ella ya está casada, tiene hijos, vive en otra ciudad, y va a visitarlos a los padres, y el padre tiene un ataque cardíaco, sí, un accidente cardiovascular, y a los 3 días se muere. Entonces, ese es como el pie para contar la vida del padre. Pero es una vida en la que ella siempre se sintió, de la que ella siempre se sintió avergonzada de cómo hablaban sus padres, de cómo se reían, de lo brutos, ¿no? Entre comillas, ella habla de la brutalidad, del vínculo entre uno y otro. Y entonces, pero nunca había hablado de la madre. Entonces, este libro, de repente, estos dos libros, esta combinación, que podrían ser uno, ¿no? Digo, podemos pensarlos como un solo gran relato. Es el primer libro que escribe sobre la madre. Miren cómo empieza, ¿se acuerdan que una mujer empieza diciendo, el 7 de junio se murió mi madre? El diario empieza así, o sea, No he salido de mi noche empieza. Mi madre empezó con pérdidas de memoria y comportamientos extraños 2 años después de sufrir un accidente de circulación grave. Se la llevó por delante un coche que saltó un semáforo rojo, del que se había recuperado perfectamente. Durante varios meses pudo seguir viviendo de manera autónoma en la residencia para mayores de Yvetot, en Normandía, donde ocupaba un pequeño apartamento para ella sola. En el verano del 83, en plena canícula, se encontró mal y la ingresaron. En el hospital descubrieron que llevaba varios días sin comer ni beber. En sus frigoríficos solo había unos terrones de azúcar. Ya no podía quedarse sola. Decidí llevarme a la casa a Sergi. Sergi es la ciudad hasta donde ella vivía, convencida de que en ese marco familiar para ella, con la presencia de mis 2 hijos mayores, Eric y David, que me había ayudado a criar, sus perturbaciones desaparecerían, que volvería a ser la mujer dinámica e independiente de antes. No fue así. Su memoria siguió deteriorándose,
y el médico habló de la enfermedad de Alzheimer. Dejó de reconocer los lugares y a las personas, a mis hijos, a mi exmarido, a mí misma. Se convirtió en una mujer perdida, recorriendo la casa de arriba a abajo o permaneciendo sentada horas en las escaleras del pasillo. Así empieza, ¿no? Em, Casi como si ella estuviera haciendo una crónica de esa enfermedad, ¿no? Que eso me parece interesante, es como un registro diario de lo que va pasando. Y ahí de repente nos enteramos que igual está en una mujer también, pero que en algún momento donde nacieron los hijos de Annie Ernaux y el padre ya no vivía, ella trajo a la madre a vivir con ella a una ciudad que era, es una ciudad es una ciudad que está, a ver cómo lo explico, fuera, hecha como especialmente como Brasilia, que es una ciudad construida después para la vida moderna, digamos, que no tiene nada que ver con Normandía y con Yvetot y con ese lugar que había habitado toda su vida, la madre, y a la cual le resultó sumamente complejo adaptarse, por eso vuelve después la madre a vivir a Yvetot, pero en algún momento acompaña esa crianza. Para ella, para Annie no es muy difícil esa compañía, se pelean, no están de acuerdo, la madre quiere hacer unas cosas y ella otras. Al mismo tiempo, ella va a decir que ese momento de la vida en la que la madre aparece como la cuidadora de sus hijos, miren cómo habla de la maternidad de un modo rarísimo, ¿no? Eh, Ese momento en el que ella se hace cargo de sus hijos, le permiten a ella escribir, le permiten a ella salir, incluso es el momento que después se separa del marido, que tiene un amante, ¿no? Desplegar su sexualidad, em, cómo que termina mal igual, ¿no? Termina todo mal, termina mal lo del amante, lo del marido y el vínculo de ella con la madre. Em, pero bueno, ahí hay un relato que se va reconstruyendo entre un libro y otro de ese momento de la vida. Em, Y aparecen, ¿no? Estos retazos de la cotidianidad. Se olvidó cómo apagar la luz. ¿No? Ella se la vuelve a llevar con ella a la casa muchos años después, cuando ya está enferma, y vuelve a ser un fracaso, porque obviamente vivir con una persona con Alzheimer es súper difícil. Eh, y a la vez aparece ahí toda la estrategia de cuidados, ¿no? Que es algo que ya habíamos visto en el libro de Rachel Kask, que en el libro de Jane Lazarre, ¿no? Como los cuidados parecen ahí. eh, Medio casi por lo bajo. Les quiero leer, pero esto me interesa sobre todo cómo este diario se vuelve también un complemento de aquel otro libro. En Regreso a Ivetoto, donde ella va a contar un poco toda su historia, estos son unos discursos que ella da en el pueblo cuando recibe una premiación, un reconocimiento. Y dice, se me ocurrió que Escribir la vida era el título más adecuado para definir un proyecto de escritura de 40 años y el conjunto de los textos reunidos en la antología de la colección Cuarto, publicada por Gallimard, que es la editorial que la publica ella en Francia. Escribir la vida, no escribir mi vida. Se me dirá, ¿cuál es la diferencia? Es considerar lo que me sucedió, lo que me sucede, no como algo único y, por cierto, vergonzoso o indecible, sino como un material de observación destinado a comprender, a dar a luz una verdad más general, ¿no? Entonces, ahí de vuelta, cómo es este proyecto de escritura, dice ella, proyecto de escritura de 40 años, un poco está buscando no contar su vida, sino comprender una verdad más general, que es casi como un proyecto en el prólogo de este libro que lo escribe Alan Pauls, es un escritor argentino, eh, él va a decir que se trata más de un proyecto sociológico que de una autobiografía del yo. Miren, dice, por mucho que diga yo, Ernaud tiene menos que ver con la literatura de autoficción a la que se la suele asimilar que con experimentos híbridos, y esto me parece muy interesante, experimentos híbridos como Regreso a Reims de Didier Eribon, otro ejercicio brutal de literatura socio-autoanalítica, otra autobiografía de provinciano traidor, otro espécimen notable de la descendencia dejada por Bourdieu en el campo de la escritura literaria que no necesariamente la esperaba.
Libros en primera persona, sí, pero que disuaden de cualquier pulsión personal, arrogancia yoica o veleidad de distinción con una severidad inusitada. Y dice, en el caso de Ernaud, ese auto debería leerse menos como la celebración de un yo que como el emblema de una poética política del retorno. Se trata de volver efectivamente sobre sí, pero también al lugar y a la época y hacer ser el lugar, cuerpo, memoria, lengua en el que las cosas vuelven y asistir y dar testimonio de aquello que vuelve en lo que es. Por ejemplo, para que se entienda, cuando ella publica el acontecimiento, que es el libro sobre su aborto, en Francia ya era legal el aborto. Y las críticas la mataron y decían, ¿por qué va a publicar un libro sobre un tema que ya está resuelto en Francia? ¿No? Y ella contesta justamente por eso, porque ya está resuelto, hay que entender qué pasó hasta acá y porque además en muchos otros lugares del mundo eso no está resuelto. Entonces hay algo de esa postura, ¿no? Política, de búsqueda de la verdad, de querer contar eh, algo mucho más allá que solo su propia vida o la propia vida de su madre. Y me parece que eso se ve en una mujer, en el modo en el que ella mira a esa madre, ¿no? En el modo en el que ella puede pintarla no tanto como su mamá, sino en relación a sí misma, ¿no? Y a lo que significaba esa mujer en relación a otras mujeres de la misma época. Y les leo una cosa más respecto a eso, y ya con esto las escucho. Esto dice, están hablando de esta idea de tránfuga de clase, ¿no? Que es una idea de Bourdieu, de estos hijos de obreros y campesinos que pueden ir a la universidad y se vuelven intelectuales, académicos, escritores, artistas, etcétera, ¿no? Y un poco tienen esta sensación de que traicionaron a sus padres, sobre todo. Y ella dice, estoy en que se llama Escribir la intimidad, que es la conversación con esta otra socióloga. Es hermoso este libro, si lo quieren, si a alguna le interesa, es vamos, muy, muy hermoso. Dice, ¿por qué me sentí tránfuga de clase cuando fui a visitarlos? Porque de repente me encontraba con la realidad de mis padres, quiero decir, no su imagen en mi interior, sino su acento normando, su manera de hablar, de interrumpirse, sus exclamaciones, sus gestos bruscos. No me daba cuenta de todo eso cuando vivía con ellos. Eran los mismos que mi infancia y mi juventud, cálidos, efusivos. Era yo la que no era la misma, que los miraba desde mi nuevo entorno y veía que los encasillaba entre la gente del pueblo. Me parecía penosa la estrechez de la cocina con la puerta corredera abierta que daba al bar. Bueno, esto, ¿no? Como la que cambia de posición es ella y cómo entonces a partir de ahí ella los está mirando más que como narrar la propia historia, la biografía personal, como un proyecto, ella dice literario, Alan Pauls dice sociológico, ¿no? Autoral barra ficcional, pero a la vez con la pretensión de explicar eh, una generación, una clase social y una época en un contexto muy concreto. Las escucho, veo que hay comentarios, pero hablen, si no, a ver, que no pero no las veo. A ver. Ah, el libro del acontecimiento, sí. El texto de Pauls es el prólogo de Volver a Ibetó. Yo creería que se consigue Volver a Ibetó, ahora me fijo, creo que está en digital, seguro. Lo que tiene es que es un libro bonito. Bueno, Paula, vos estás muy lejos, pero es un libro bonito porque tiene todas las fotos de ella en el medio. Entonces es como muy, como, es lindo tenerlo porque tiene esto, ¿no? Tiene esas fotos que son fotos de ella y de su madre y de su barrio y su casa. Y hay cartas. em, Miren esta, 1961, a ver si se ve. Ahí, ¿la ven a ella? Frente a la casa.
frente a la casa de los padres, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí les puedo sacar unas fotitos del prólogo. Prólogo es 2022. Y lo otro que no les dije, pero que estaba ahí puesto, pero que me parece interesante también, es la distancia entre la publicación en francés y la publicación en español, ¿no? Casi que no tiene sentido, a veces son 20 años después. Eh, que bueno, que también un poco lo descontextualiza al libro. em, pero bueno, fue a partir de que ganó el Nobel que se volvió a publicar toda su obra. Leila, ¿sabes qué te quería preguntar? Una mujer y no he salido de mi noche, ¿con qué distancia temporal se publicaron? Porque vos decías que eran como libros que iban en espejo o en tándem. Sí, ¿Se 10 publicaron? años. Ah, 10 años de diferencia en francés. Una mujer se publica en 1987 en francés y en 2020 en español. Y No salió de mi noche se publica en 1997, pero se publica en 2017 en español. Rarísimo. No sé, esto ya excede algo de las editoriales. Pero sí, o sea, es interesante, ¿no? Como 10 años después, ella agarra el diario y lo convierte, por supuesto que no podemos pensar con inocencia que ese diario está tal cual lo escribió o sea, la madre se muere en el 86 y ella en esos 10 meses escribió Una mujer y lo publica en el 87. Al mismo tiempo, ella ya venía escribiendo ese diario porque vieron que el diario empieza diciendo mi madre empezó a perder la memoria, le detectan Alzheimer. El otro empieza con la muerte. Entonces, el otro día escuchaba hay una charla muy linda de cuando ganó el Nobel en la alianza francesa entre Virginia Cousin y Cecilia Fanti, hablando sobre la obra de Annie Ernaux, ellas las dos súper precursoras que leyeron a Annie Ernaux hace mucho. Em, no me acuerdo cuál de las dos decía esto de, bueno, es verdad que hay muchos de sus diarios, habría que después preguntarle a ella, a Nierno, si esos diarios son así tal cual, o si igual tienen un trabajo, ¿no? ¿Por qué se publica el diario 10 años después? Y es una pregunta para hacernos, ¿no? ¿Qué tiene ese diario y cómo se vuelve, y por qué ese diario se vuelve literatura, ¿no? Bueno, hay una construcción ahí otra vez de pensar. Y a mí me da la sensación, por lo que la leí a ella, la escuché hablar, que hay algo que completa un poco la historia de la madre, ¿no? Leer el diario y leer una mujer, o sea, no salir de mi noche y una mujer, un poco como que arma la película entera de esa historia de esa mujer. Eh, Sí, y después las decisiones editoriales medio que van por otro carril, ¿no? ¿Por qué se publicó antes uno? ¿Por qué en español se publicó antes el diario y después una mujer? Es un misterio. No, seguramente hay una explicación que nos excede, pero seguro lo hay. ¿Qué Me, más? me parece muy interesante cómo o sea, cuáles son los hechos que nos alejan un poco de la madre para tratarla como mujer, que es algo que yo vengo trabajando y pensando hace mucho, con el tema de, por ejemplo, en mi caso, cuando mis padres se separaron, que yo tenía 23 años, a mí que estuvo buenísimo, se me hizo como pude ver a mi padre como un hombre, a mi madre como una mujer, con 23 años, y de ahí en adelante, o sea, yo la leía y no me sorprende la forma en la que habla de su madre, me parece natural. O sea, yo a mi madre la veo así, como una mujer, porque empecé a ver sus formas de querer a otros hombres, su manera de vincularse como mujer, ella con su carrera, con su vida, ¿no? Y esto es muy personal, pero a mí el de una mujer, escribí un montón de cosas luego de leerlo y se me borró el documento, no lo encuentro. Pero claro, mi abuela padeció de Alzheimer, bueno, de Alzheimer, ¿no? O sea, estuvo. Y mi madre está empezando con un proceso de olvidos ahora. Y yo he empezado justo a escribir bastante sobre eso. Entonces ha sido como súper potente la forma en la que lo trabaja, no sé, lo narra, ¿no? Esa necesidad de alejarse. Creo que es Sí, una necesidad. puede ser que sea una necesidad, un poco por esto que ella dice, ¿no? Porque cuando los vuelve a ver y los vuelve a visitar, se da cuenta de la que cambió es ella y que ella los está mirando distinto. Entonces, Mm. para mí hay algo ahí. Y después,
es verdad que quizás no es sorprendente, pero para mí sí hay algo de sorprendente en el modo en el que en general se narra a las madres, que tiene que ver con con la tarea de ser madre, ¿no? Como está Sí, atado la maternidad al rol de la maternidad, o sea, la historia de una mujer al rol ejercido en el no, momento de la total. maternidad. Sí, 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 sí. Entonces, que ella pueda mirar a esa madre como una mujer, digo, es un poco en paralelo a lo que hace Rachel Cass con mirar la maternidad como un trabajo, ¿no? Es como Sí, quitarle lo personal y lo individual y ponerlo en un lugar más sociológico, más universal, más analítico. sí, Y me parece que un poco es lo que hace Anier, ¿no? Con su madre, ¿no? Como no contarla solo en relación al vínculo que ejerció con ella o al rol de la maternidad, sino en cómo era esa mujer, qué cosas le pasaron, qué la hicieron ser como era, qué pasó en el camino que a ella que decidió cortar esa transmisión y dejarla a ella hacer otra cosa. Em, mm, bueno, esto de acostumbrarse o no a una ciudad nueva, la crianza de sus hijos, incluso en el momento de la crianza, ella varias veces dice que no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaba, pero a la vez la deja ser libre, ¿no? Libre a ella. Ya no me acuerdo si está en este libro o está en otro, pero hay un momento en el que ella cuenta cuando empieza a vivir con su marido. em, y entonces se mudan a un pueblo, alquilan un departamento y sí, ella se vuelve, se ve atrapada, ella, Anier, ¿no? Se ve atrapada en las tareas del hogar, en las tareas de ya. cuidado, ¿no? En cocinar, en hacer las compras, bueno, después se queda embarazada, en atender al bebé. Sí, em, habla de círculos, creo que es en una mujer, porque yo me acuerdo que habla como de círculos. Está Puede siempre ser. sintiendo en una cosa circular. Sí, bueno, y ahí ella se da cuenta de, ¿no? También le permite mirar a ella lo que le pasó a su madre. Bueno, creo que esa operación que hace, que es esto de intentar contar eso real, buscar la verdad, ¿no? Como el salir de lo individual para contar lo universal, es lo que hace que ella pueda, esto que vos decís, ¿no? Tomar esa distancia y mirarla desde afuera, no solo por el vínculo con ella, sino como una mujer en sí misma, ¿no? Sí, Eh, para mí es sumamente interesante. Por ahí quizás no es sorprendente en ese sentido de que vos decís, ¿no? Una puede ver a veces a su mamá así o a otras mujeres así, pero en general, en los relatos, lo que vemos es eso, ¿no? Como la tarea que ocupa esa mujer como madre o como esposa, o bueno, un poco esa es la tradición. sí, Entonces, sí, 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 sí. en ese sentido me parece como novedosa esa operación. Bueno, no deja de ser una mujer a la que le pasaron cosas en la vida y que después se enfermó y bueno, y se fue, ¿no? Incluso todo ese proceso de como de achicamiento que va contando en el diario, en No estaría en mi noche, es mucho más brutal eso, porque cuando ella sale de visitar a la madre y escribe, y entonces empieza que se perdió la dentadura, que ahora antes se paraba, ahora está sentada, que antes se cambiaba la ropa, pero que después perdió toda la ropa, que va adelgazando y achicándose, como que todo ese deterioro es muy crudo en esa descripción, pero creo que lo que le permite narrarlo es justamente esa distancia, ¿no? Mirarla Total, de este modo. total. Es que si no también sería una catarsis, ¿no? O sea, Y sí, y sí, y sí, esa es la diferencia con esto que ella es llama que es proyecto tan delgada la literario. línea, es tan delgada. Súper, súper. Bueno, por eso se ganó el Nobel ella, ¿no? Sí, 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 Estamos sí. hablando de una autora, pero Brutal. además es una autora súper completa porque cuenta todos esos libros que yo les mostraba antes, tienen un poco de todo, ¿no? Es como una historia entera de una vida eh, con ciertas características, ¿no? Que se parecen unas a otras. Hay una cosa así interesante que ella cuenta que su mamá no era la típica ama de casa solo sometida, que ella tomaba las decisiones, a ver si lo encuentro acá. Están en este describir la intimidad, Mm, habla de los modelos de mujer y de hombre, las dos hablan de eso, y la socióloga Rosemary Lagrave, ella viene de una casa súper tradicional también, donde el padre tomaba todas las decisiones y no había mucha distancia, y, pero Anier no,
va a decir que ella le pasa lo contrario con su mamá. Dice, soy consciente de que mi proceso de construcción como mujer tiene sus raíces en un modelo parental atípico. El tuyo, Rosemary, me parece más tradicional, con un padre dominante. Mi padre, como tal, no lo fue. Siguió a su mujer, un volcán que desde que se casaron decidió todo, y en particular su trayectoria social, de obreros a pequeños comerciantes. Él siempre estaba de acuerdo. De niña tengo una visión de la mujer como superior al hombre, y al mismo tiempo dominada y maltratada por éste, salvo en la pareja de mis padres. A nuestro alrededor, en el barrio y en la familia de mi madre, los hombres beben. El alcoholismo hace estragos en la clase obrera y se quedan durante horas en el café, donde a veces van a buscarlo sus mujeres o sus hijos. Las mujeres, en cambio, se ocupan de las cosas serias, cocinan, crían a los niños y son ellas las que se encargan de la contabilidad. Los hombres ponen en peligro ese orden. Crecí con esa certeza, pero también con otros modelos. Bueno, y habla de la familia, una familia burguesa, pero la que manejaba el café era la madre de ella, no el padre, Sí. ¿no? La que echaba a los borrachos o los que les pedía que paguen la deuda y anotaba las deudas era la madre. La que tomaba las decisiones era la madre. Entonces, también por eso es tan importante, por eso ella dice, te voy a contar la historia de la mujer más importante de mi vida, porque de verdad tenía una presencia muy significativa en esa casa, esta madre. Y por eso es ella vuelve tan icónico en ese libro La Vergüenza, que es un librazo, si les copa, donde ella cuenta el día que el padre le pegó a la madre y casi la mata. Porque claro, es un acontecimiento en este modelo de hombre y mujer, eso se vuelve un acontecimiento narrable, que seguramente se parece a muchas de las vivencias que tenían estos otros hombres que bebían ahí, que seguramente, bueno, nada, no digo todos, pero es posible que hayan tenido una dominación física sobre sus mujeres, eh, y que sin embargo en el caso de ellos era tan particular esa, y a la vez es universal lo que cuenta, ¿no? Como que está todo el tiempo esa tensión. Eh, a mí me parece que la obra de ella es increíble, hay para entrarle por todos lados. Memoria de chica, por ejemplo, es otro libro donde ella habla de su despertar sexual. No sé si alguien lo leyó, pero ella va como celadora a un campamento de adolescentes y tiene su primera experiencia sexual, que es traumática. Entonces hace es como el libro tiene como un espejo, que es el recuerdo de ese momento que está contado en presente, y después la reflexión que ella va haciendo para acordarse y todas las cosas que intenta recordar, incluso empieza a buscar en la guía telefónica el nombre de este chico con el que tiene su primera vez y demás, en pasado, como que hace una cosa en espejo al revés, ¿no? Lo del pasado está contado en presente y lo del presente en pasado, eh, pero hace una narración, se llama Memoria de chica. Hace una narración de esa primera experiencia traumática, de un modo tan, quizás esto, ¿no? Me gusta esto que decía Sampi, como de la distancia, como mirado de ese modo. Lo mismo el acontecimiento, que es el del aborto, también tiene una crudeza en el relato, pero no por lo emocional, sino justamente porque ella puede hacer ese ejercicio de mirar, de observar y de narrar esa observación. No digo sin implicancia, porque no creo que no tenga implicancia en lo que está contando, pero con esa pretensión del lenguaje plano, ¿no? Eso que les leí al principio, de poder escribir para todo el mundo, en la lengua de todo el mundo, claro, pareciera que no siente nada y en realidad es tremendo lo que va contando, pero hace como esa distancia, que me parece que es un ejercicio, y por eso quería traerles a Annie, ¿no? Porque parece que es un ejercicio súper difícil, pero a la vez que vale la pena intentarlo para nuestros propios textos. Bueno, ¿cómo podemos, ¿no? mirarnos desde afuera, o al menos mirar el texto desde afuera y ver qué cosas funcionan, qué cosas no, dónde estoy contando algo que es del orden de lo privado, dónde esto que estoy contando sí aporta a complejizar un problema? Bueno, y un montón de preguntas de las que fuimos hablando, ¿no? En los otros encuentros también. ¿Cuándo es literatura? Me parece que ahí hay algo, un buen ejercicio que hace Annie Ernaux que se puede intentar para pensar en nuestros propios textos. ¿Qué más? Las dejé mudas con Annie Ernaux. Claro.
que te dan ganas de bajarte todos los libros. Sí, sí. Anoche leí uno que es muy cortito, se llama La Ocupación, que es, ella se separa de un amante que tiene y el amante le cuenta que se va a vivir con otra mujer y ella se enloquece durante un tiempo queriendo saber quién es esa otra mujer. Entonces eso le ocupa la cabeza, ¿no? Y es espectacular, o sea, son 45 páginas, o sea, es re cortito eh, y no tiene nada que ver con nada, pero como entras en la película de ella, entras en su cabeza, eso es muy espectacular. Y un libro te lleva al otro también, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta eso, como que hay algo que va pasando que, bueno, y se va armando la historia. Bueno, ¿qué más? Si se les ocurren más cosas, igual podemos seguir hablando de Anier, ¿no? Pero podemos ir a leer. em, Bueno, Em, hola, yo soy Verónica, recién me sumo. Sí, yo no la conocía, me fascinó una mujer, me, me lo devoré. Me fascinó la ambivalencia, ¿no? Del vínculo y del modo de retratar a su madre. Eh, que muy crítica, o sea, ella muy crítica de su madre, pero a su vez su madre fue la que la habilitó, ¿no? Y la que nutrió también desde pequeña esto que ella fue después. Me resultó una escritura muy económica, pero con estas perlitas, estas frases que de golpe como cuando terminan las pompas fúnebres que dice me hubiera gustado que estos cantos, que eran muy ajenos para ella, hubieran seguido para toda la vida, ¿no? Como ese deseo de seguir esa conexión y la frase con la que termina el libro, ¿no? Se rompe el vínculo que me había conectado a ese mundo del cual yo había salido hace ya tiempo. Esa escritura muy plana, pero también con esos momentos de síntesis como súper potentes. Y lo último que quería decir, que pensaba mucho mientras vos hablabas, sí, por un lado ella, y pensando en ese prólogo de Alan Pauls, por un lado ella sale de ese mundo, pero a su vez la madre es también una primera imagen de un ascenso social y de una ruptura importante, ¿no? Porque la sí. madre no es ni obrera ni campesina, el deseo de la madre era ser la señorita que atendía en un bar, ¿no? Que era como otro lugar en un café, en una tienda, ¿no? La vendedora del comercio. Ese es un lugar como sociológico y cultural también, como diferente a la obrera y al... Entonces también está eso, ¿no? Bueno, no sé, es una ambivalencia y una complejidad y una cantidad de matices en ese vínculo que lo hace riquísimo. Te Me agradezco gusta, mucho porque no la conocía. bueno, Lo no, conocí gracias a vos. me encanta ser difusora de Annie Ernaux, porque me parece, bueno, para mí me parece una gran autora. Pero dos cosas te digo, me gusta mucho que traigas la idea de ambivalencia, que es algo que venimos hablando en los encuentros anteriores en relación a ese primer encuentro con la maternidad, ¿no? Que es esto de lo que decía Jane Lazarre, ¿no? Amo, odio al hijo que amo, ¿no? Y en esa mezcla de quiero huir, pero a la vez me chorrean las tetas y tengo que volver, o incluso en relación a la escritura, ¿no? Quiero escribir porque me quiero acordar de todo lo que pasa ahora, pero no tengo manos porque estoy con un bebé a UPA, y cómo se produce a partir de ahí toda esta idea de la ambivalencia. Y me gusta esto de pensar como ese vínculo con la madre de Annie Ernaux en estos términos también, ¿no? De un poco de amor y odio, de agradecida, o sea, de odiada y de avergonzada, sobre todo más que odio, ¿no? De la vergüenza que le producía y al mismo tiempo es la mujer más importante de su vida, ¿no? Como hay algo ahí que esto que me interesaba, cómo ella trae esto mirando hacia arriba, no está hablando de sus hijos, ¿no? Está hablando de su madre. Y me gusta que traigas ambivalencia, como parece que aplica también acá. Y respecto de lo del ascenso de clases, sí, o sea, la madre viene de una casa de campesinos, eh, el padre viene más de una tradición obrera. Cuando se casan, trabajan los dos como obreros hasta que ella queda embarazada de la hija anterior, que tiene la hermana de Annie Ernaux, que se murió a los 6 años, creo. Em, y, y es la madre la que
un poco fuerza al padre bueno, lo empuja a que a juntar un poco de plata y ponerse el café, ¿no? Y hacer ese salto, como que hacen todo el recorrido de campesinos a obreros, de obreros a comerciantes, que es un poco lo que le permite a Anier no hacer esa observación de que su madre deja de enseñarle, o sea, rompe esa cadena de transmisión de gestión de la pobreza, que es muy fuerte eso, ¿no? Como, bueno, eso va en línea con, o sea, no solo con Bourdieu, que lo hace, que lo analiza de manera conceptual, sino con un libro que se llama Regreso a Reims, de Didier Eribon, que es un sociólogo que además es homosexual, entonces hace todo un trabajo, vuelve a la casa de su familia cuando su padre se muere, porque es el único momento que realmente puede volver, porque obviamente su padre había sido abusivo y opresor, eh, y hace un poco esta observación, ¿no? De qué significa volver a la casa de esos padres súper precarios, siendo él un doctor, ¿no? Es doctor de sociología, creo. Pero hay un libro, que ya les voy a decir cómo se llama, de un brasilero que hace un ejercicio muy parecido. El padre era camionero y está enfermo y lo tienen que cuidar, y él va a hacer todo el relato de lo que significó ese padre. Se llama Lo que no tiene, no, espera, un momento, mentira. Eh, Ay, ya me voy a acordar, lo estoy buscando, pero ahora se los voy a decir. Em, bueno, pero lo que hace es reconstruir toda la historia del padre mientras tiene que cuidarlo, y él también es un doctor que se fue a vivir a San Pablo, de un pueblito de Brasil, y va a contar las historias del padre en los momentos, esto es década del 60 y 70, cuando Brasil se urbaniza. Entonces, el padre es uno de los camioneros que va por las rutas, armando las rutas, ¿no? Haciendo las rutas y llevando cosas de un lugar a otro. Eh, y al mismo tiempo, o sea, bueno, pudieron hacer que sus hijos, o sea, él y la mujer, la madre, que es una ama de casa, que sus hijos fueran a la universidad y tuvieran un ascenso social. Pero me pareció interesante porque, bueno, lo trae, ¿no? Un poco más a Latinoamérica. Se llama Lo que es mío, ahí se los voy a pegar acá. eh, y todo sucede mientras el autor, José Enrique Bortoluc, cuida a su padre, como hace las tareas de cuidado del padre enfermo, ¿no? Como en ese mismo camino. Y es maravilloso porque además se ve todo un crecimiento del Estado de Brasil, o sea, es muy en la misma línea. Digo, es como una tradición de estos autores que son tránsfugas de clase, que pueden hacer ese ejercicio de observación de lo que implicó crecer en esa casa con esas familias. Bueno, Paula, ¿vos querías decir algo? ¿Que te habías abierto el micrófono antes? No. Entonces, bueno, igual pueden abrir y hablar cuando quieran, pero vamos a leer a Mariela y a Noelia así en ese orden, y después vemos si sigue Paula, si alcanzamos. Idealmente hacemos las tres y quizás una más. Mariela, ¿estás ahí? Sí. ¿Cuál texto? Estás muteada, ¿eh? No te escuchamos. Hola, ¿estoy Hola, ahora muteada? sí. ¿Sí? Sí, ¿Me escuchan? Porque estoy sin micrófono, perdón. ¿Se escucha bien? sí. Eh, Llueve. Es, está escrito más o menos como un cuento, ya. Bueno, arranco. Para que lo comparto. Ok, Pará. Em, Ay, no. Espera que compartí mal. Acá. Un segundo y lee despacio, ¿sí? Así te vamos dale. siguiendo. Lo intento. Vamos. Llueve. Llueve mucho. Se largó justo antes de que me acueste y apague la luz. Los relámpagos iluminan la pieza oscura con la misma cadencia que los pensamientos interrumpen mi sueño. Las dos cosas me sobresaltan. Cualquier otra noche
una sin lluvia o con llovizna, me dormiría tranquila. Así de cansada como estoy, me dormiría al instante. Pero con esta lluvia densa no puedo. Pienso en vos, pienso dónde estarás, si lloverá también ahí, si te dará miedo la lluvia. Sé que si estuvieras acá, me asomaría a tu habitación y te miraría un rato. Tal vez, si tu sueño fuera demasiado profundo, me acercaría para verificar que estás respirando. Hasta apoyaría mi mano en tu pancita para estar segura. Eso me tranquilizaría. Entonces quizás volvería a mi cama y lograría dormirme. Doy vueltas. Las piernas me molestan. Es la humedad la que me provoca esta inquietud. O eso quiero creer. Me levanto. Si sigo así de fastidiosa, voy a despertar a tu papá. Por eso me levanto. Voy hasta tu pieza, me asomo y me quedo mirando la cama tendida, imaginando que algún día vas a estar ahí. Debajo del acolchado no hay sábanas aún, y el acolchado seguramente no es el que vos elegirías. Es sobrio y neutro, como el resto de la decoración. La no decoración, como le gusta decir a tu papá. Porque lo que queremos es que cuando vos llegues, elijas el tuyo. Aunque sea uno de esos con estampa de superhéroes o princesas, que nos parecen espantosos, pero que compraremos encantados. Me quedo de pie un rato largo. Sentada o acostada, la molestia en las piernas se empeora. Agradezco con sarcasmo a mi mamá y a mi abuela por haberme heredado este malestar que afecta a todos en esta familia. Qué bueno que a vos no te va a tocar, digo, y me siento una idiota. Parece que no aprendí nada después de tantas charlas informativas y entrevistas. Algo mucho peor que una molestia en las piernas que habrá pasado o que estará por pasar. Perdona, soy una tonta. Voy al baño. Tengo un cepillo de cerdas duras que a veces me ayuda a aliviar el malestar. Mamá asegura que es mala circulación lo de las piernas, que la humedad del ambiente la empeora y por eso masajearlas con este cepillo disminuye un poco el fastidio. Lo intento. No debería quejarme de esto, es una pavada. Pienso en las cosas malas que pudieron haberte pasado o que te estarán por pasar. Repaso todos los ejemplos que nos dieron en las charlas. Me duele lo que imagino. Presiono el cepillo con más fuerza y acelero el movimiento. Me gustaría que me duela otra cosa. Algo malo es lo que construye el puente que nos une. Si nada malo, lo suficientemente malo, te pasara, no llegarías nunca a mí. En el baño, la lluvia suena todavía más intensa. La claraboya funciona como un amplificador. Tengo la piel enrojecida de haberla cepillado tanto, pero la molestia sigue ahí, intacta, como la tormenta, que no para. Vuelvo a la cama, apilo unos almohadones a mis pies y me acuesto dejando las piernas en alto. Te hablo, te digo que ya nos vamos a conocer, que ojalá sea pronto, que ojalá estés bien. Siento que haría cosas que no puedo imaginar para evitar que la pases mal, como si tuviera los poderes de una princesa o de una heroína. Supongo que así debe sentirse una mujer embarazada, una que haya deseado un embarazo como yo lo deseé alguna vez. Me parece una locura quererte así, aunque todavía no tengamos nada que ver, aunque no te conozca, no sepa cómo es tu cara, ni si tienes rulos o pelo lacio. No sé tu edad ni cómo te llamas, ni si estás cerca o lejos, pero en mi cabeza te hablo, reúno todo el amor que me creo capaz de dar y te lo ofrezco. Las noches de tormenta me dejaban pasarme a la cama de mamá y papá. Me metía entre medio de los dos y mamá me acariciaba la frente hasta que yo me quedaba dormida. Vuelvo a esa nena que fui y hago de cuenta que mi mano es la de mamá. Me acaricio la frente. Si a vos te pasa algo parecido con la lluvia, cuando estés acá podemos probar. Las caricias se hacen con movimientos suaves, usando solo el pulgar en el centro de la frente, justo en el medio de las cejas. Pueden acompañar el ritmo de la lluvia, ir bajando la intensidad a medida que las gotas se afinan y apenas se sienten caer.
Buenísimo, gracias, Mariela. ¿Qué dicen? Corazones. Quedamos todas emocionadas. ¿Quién se anima? Qué Bueno, difícil. Ah, Muy perdón. voy, tierno y muy valiente. Gracias. voy yo cuando deje de llorar un poquito. Apagué la cámara para cómo me hubiese gustado leerte. Yo pasé muchos años de búsqueda y de tratamientos de fertilidad y no existen. La verdad es que no existen textos o sea, es lo que te dijo Vero, creo, es una valentía enorme escribir sobre los deseos que todavía no son, sobre esa búsqueda. A mí trataba de buscar consuelo en libros o más literarios, ¿no? Que no sean esos foros que te vuelven loca de fertilidad asistida. Y no, la verdad es que nunca pude encontrar encontrar esta poesía en ese deseo, en esa búsqueda. Así que qué bueno que logres convertirlo a texto. Yo solo lloraba. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Vero. ¿Quién más? ¿Algo más? ¿Puedo decir algo? Por No sé. favor. Eh, Primero, lo mismo, o sea, siento que yo por lo menos, bueno, no leí tanto, pero no leí sobre este tema, mucho menos de esta manera. Me gustó, o sea, sacando que es hermoso y que obviamente es pura emoción y un abrazo así desde acá para la compañera, ¿no? Eso por sobre todo, pero desde el relato me gustó como ese cambio de ritmo entre las caricias que le haría al chico y la fricción en el movimiento de las piernas, en este dolor físico, como que eso tiene lo que hablábamos la otra vez del ancla a lo material, al cuerpo, al espacio, ¿no? Eso me parece que está buenísimo. Como que acá en este texto lo vi re claro eso, que iba y volvía sobre eso. Podría ser un libro tranquilamente, no sé qué dirá Leila, pero para mí es maravilloso. Me hubiese gustado por ahí al final volver como a ver ese ritmo de nuevo fuerte del principio, como que termina suave y como que ahí Mm. generó como esa cosa entre la suavidad y el dolor y el cuerpo que estaba bueno como ese contraste. Después esa idea de que como algo malo tiene que pasarte para encontrarnos, como que, o sea, para la llegada de este hijo o hija, es como terrible, pero al mismo tiempo es como hermoso, poético, no sé, tiene como esa ambivalencia también que me pareció repotente y como por ahí es medio fuerte, no quiero decir nada fuera de lugar, pero como este autopercibirse mamá, ya estar siendo, ¿no? Como mamá, como que sentí eso al escucharlo, como, no sé, me pareció re fuerte, la verdad. Eh, Nada, eso. Perdón si algo está fuera de lugar o suena fuerte, no sé. Es hermoso. Gracias, Paloma. Sí, entiendo lo que decís igual porque hay algo, una mezcla entre lo que decías, Patricia, y estas disculpas que vos pedías por las dudas, que nos falta información, nos falta literatura sobre el tema, ¿no? Y eso, bueno, es importante. Hay un libro que no sé si lo leíste, Mariela, que se llama Como un ciclón, de Agustina Andamoli, creo que se llama ella. Es de Blatty Ríos. Em, y es la historia, o sea, ella está en pareja con creo que es un francés, viven acá, o sea, volvieron a vivir acá, tienen una hija, quieren tener otro y no puede ella, no sé qué, no me acuerdo ahora qué problema había tenido, y entonces adoptan un chico de Haití. Que bueno, tiene otras, ¿no? Es como otra película, porque es Haití. Em, pero hay algo que me parece súper interesante
esto que decían ambivalencia o esto de ya sentirse mamá. Hay algo de eso que está en ese libro que por ahí nada, por ahí suma para las que les interesa el tema. Em, Porque ella un poco se obsesiona y está convencida de que lo va a lograr, aún con toda eh, bueno, la incerteza, ¿no? Digo esto porque no creo haber leído otro libro sobre adopción, en así, un libro literatura, ¿no? Y me parece que eso es lo más parecido que hay, que igual no tiene nada que ver con adoptar en Argentina, supongo que creo que sos argentina. Entonces, digo, bueno, hay una diferencia abismal. Y creo que por eso también nos pasa que no podemos ponerle palabras a eso, no sabemos ni cómo nombrarlo. Pero sí me parece, para volver al texto, además de que es súper emotivo y que, bueno, que nada, a mí me hizo un poco un nudo en la panza y entiendo que eso es lo que funciona del texto, ¿no? Cuando estamos viendo esa fantasía de esa mujer, ¿no? Incluso para sacarlo de que sos vos, ¿no? Hablemos como al estilo de Anier, no hagamos la distancia, pero como ese rumiar en la cabeza de todas esas fantasías que tiene esta mujer que está esperando a ese hijo o hija que todavía no llegó, ¿no? Eh, Más allá de las piernas y la caricia, que sí creo que funciona, eso que decía Paloma, ¿no? Que funciona porque es muy concreto para mí algo de la mano en la panza para comprobar la respiración. Creo que eso, todas las que tienen hijos saben que esa es como la primera cosa que una hace cuando tiene un bebé que respira, o sea, y vuelve a chequear, ¿no? Parece que eso... em, hay como si eso fuera una cosa instintiva, pero no instinto maternal, sino de instinto de supervivencia, que creo que un poco la maternidad tiene eso, ¿no? No el instinto maternal, sino el instinto de que hay que sobrevivir, no importa la edad ni la cantidad, sino que, bueno, hay que hacer sobrevivir una persona que depende de una. Y me parece que eso, que es como ínfimo, ¿no? Es chiquitito esa mano apoyada en la panza o en la oreja cerca de la boca para ver si respira. Es lo que hace que un texto funcione porque porque eso es lo que lo vuelve universal. Y me parece que ahí hay algo que, nada, quiero saber cómo sigue la historia, qué pasó antes, como un poco esto el chiste del libro, más allá de eso, que es una presión enorme, pero sí me parece que este pedacito, que es un fragmento de algo más grande, que es una historia, eh, bueno, de una mujer a la espera, seguramente tiene un antes y un después, y que me parece valioso seguir por ahí. Digo, me quedé con ganas de saber, bueno, qué pasó antes y qué va a pasar. Entonces me parece que funciona. Después, me gusta lo de la lluvia, me parece que lo de la lluvia también funciona como el contexto, ¿no? Quizás está no tiene materialidad, no sabemos dónde está, si llueve en un séptimo piso o en un patio con techo de chapa, no sé, digo, como cuál es el ruido, como que ahí hay algo, no sé si es verano o invierno, hace frío, hace calor, viste, quizás como contextualizar un poco más funciona para esto mismo, ¿no? Para hacer que la imagen sea más potente. Eh, o sea, la mamá y el papá la permitían meterse en la cama a la protagonista cuando era chica, pero ¿dónde? ¿Por qué se escuchaba tanto la lluvia? ¿Dónde llovía? ¿Es en el campo? ¿Es en la ciudad? Viste, como que dame alguito más, para que nos podamos como hacer más concreta la idea, como que no quede en la generalidad de que llueve y que da miedo la lluvia, o que puede dar miedo la lluvia, sino, bueno, llueve de este modo, ¿no? La sequía y entonces se largó la lluvia, qué sé yo, no sé, pero como ponerle, aún dentro de la ficción, digo, vos podrías igual no estar diciendo tu verdad, estoy comillando, ¿no? Para que se entienda, pero podías construir como me parece que hay potencia todavía para construir un poco más esa escena más concreta todavía, ¿no? Digo, llueve en un séptimo piso donde se ve la mitad de la ciudad de Buenos Aires es una cosa, llueve en un patio, no sé, en las afueras de la ciudad de Córdoba es otra, qué sé yo, ¿viste? Como me parece que hay falta, digo, para que sigas trabajando el texto, que me parece que sí, esto quiero saber el antes y el después, pero dame más carne de esta escena.
como para que no quede como ¿se entiende lo que digo? Para que no quede como la abstracción de que llueve y da miedo la lluvia, porque si llueve de este modo, en este lugar, con esta potencia, hace frío, hace calor, o sea, te levantaste y estás te pusiste un pullover porque, te pusiste, no, la protagonista se puso un pullover porque hace frío o está con el aire acondicionado prendido, porque no sé, se entiende como que me parece que ahí todavía hay para profundizar más. eh, que no quita la emoción y no va a ser algo distinto, pero nos vamos a hacer una idea mucho más concreta de dónde estás, como que es muy incierto de dónde estás contando la historia. Y me parece que, digo, podés incluso pensar en lo que el texto que leíamos de Caro la vez pasada, que era esto de los hongos y entonces la casa y la pieza de barro. Bueno, de repente una se hacía una idea de que estaban fuera de una ciudad, en un lugar, en un entorno natural, ¿no? Ahí pasaba, había algo porque aparecían los hongos. Entonces, la lluvia es universal, pero necesitamos aterrizarla en un lugar. Eso es lo único que te diría como para agregar. em, Porque además, digo, hay pistas, ¿no? La decoración neutra, digo, hay algunas pistas, la pieza ya lista, digo, bueno, ciertas condiciones materiales, pero creo que falta un cachito más de contexto geográfico, ¿no? Eh, Todo lo demás me parece que se puede seguir escribiendo, me parece que lo de las piernas hasta podrías profundizar en el tema de la circulación y qué significa y por qué la herencia y qué le pasaba a la madre y a la abuela, si tenían que poner las pies arriba, si tenían que meter los pies en la palangana, no sé, como un montón de cosas que vienen con la circulación, con los problemas de circulación, que podrías volverlo más. Esto es lo que a mí me interesa a veces de un texto cuando hay un tema de salud, ¿no? Cuando hay una condición que se puede explotar casi en términos más científicos o médicos o de datos, ¿no? Que va a contrastar todavía más la caricia a la frente y la mano a la panza para ver si respira. ¿Se entiende? Como que va a hacer explotar más todavía eso que nos produce emoción. Un dato, ¿eh? No tiene que ser tipo un tratado médico. Un dato. No sé, ahí me parece que algo todavía que está bueno para que sigas escribiendo, que me parece que, nada, escribís precioso. Avanti. Gracias, Mariela. Gracias, ¿Puedo gracias decir por... algo? Sí. No, por ahí Mariela quiere responder primero. Pero- No, no, dale, dale. No, yo me preguntaba, me pareció bellísimo, conmovedor y muy valiente por situarte ahí en la espera, y me preguntaba si en esto, a partir de las piernas, si no está como la pregunta o el deseo de explorar qué implica que el hijo de esta o la hija de esta protagonista eh, va a tener una genética y una biología diferente, con lo cual seguramente no le va a pasar esto de las piernas, ¿no? Eso me resultó muy interesante también y muy valiente. Sí, casi que podrías hablar de genética y epigenética, ¿no? Que, digo, me parece que ahí hay para seguir contando, Mariela, como es súper interesante esa tensión entre lo hereditario y lo que se construye del contexto y el origen. Digo, ahí hay como una tensión. Por eso me parece que si incluso le pusieras algunos datos a eso, va a volver, o sea, va a producir más contraste entre lo otro, entre una cosa y la otra. Sí, Perdón, yo quería sumar una cosita re cortita que tiene que ver con la universalidad, que nombrábamos mucho de Annie Ernaux, que tiene que ver con esta fantasía, ¿no? De cómo va a ser, si va a tener ojos así, el pelo así, no sé. Digo, y me pareció como súper universal a cualquier tipo de maternidad, incluso a la gente que fantasea la maternidad 15, 20 años antes de que suceda, cuando estás embarazada, cuando, no sé, es un bebé y decís, le gusta el color rojo y entonces va a hacer tal cosa, y uno va por la vida buscando pistas, hasta las madres de adolescentes que no saben cómo se van a comportar esos hijos adolescentes que pueden ir para cualquier lado, y es como súper universal a todo el concepto de maternidad, esta sensación de inquietud sobre qué va a ser, porque no paramos de fantasear eso.
y buscamos pistas donde no las hay, y me parecía re interesante como esto, y cómo lo nombraba, creo que en Línea Negra, que hablaba de que hacen falta textos de maternidad, buenos, malos, desde la espera, desde la fantasía, y esto, vos decís, bueno, por ahí no hay textos sobre la adopción y la espera de la adopción, pero igual desde esos textos también le habla a otras maternidades, y eso me parece fantástico, eso, cortito. Y está bueno, es como la tensión entre lo individual y lo universal, ¿no? Como entre la experiencia propia de esta protagonista y aquello que nos conmueve a todas, porque igual es universal. Creo que eso es lo que hace que un texto sea, nos dé ganas de seguir leyendo, ¿no? Y saber qué más va a pasar. Mariela, Bueno, primero gracias por el espacio y por escuchar y por las devoluciones. Eh, eh, nada, me llevo un montón de, de punteos para seguir explorando. Eh, y sí, creo que lo que más me, me daba miedo del texto era que no se entendiera como eh, el tema, porque como que no lo nombro, digamos, pero, pero bueno, creo que está ahí como con las acciones. Eh, así que nada, muchas gracias. Me encantaron todos los aportes. buenísimo, bueno, me alegro mucho. Buenísimo. ¿Vamos, Noelia? Me da cosa leer después, Mariela, porque el mío es nada que ver. No, Mucho más gracioso. no hay Busca que ser gracioso. compararse, no hay que Nah, compararse. ya sé, estoy jodiendo. Pero me encantó el de Mariela, me encantó el cómo maneja el suspenso al principio, porque yo empecé a leer y dije, ah, es madre de un adolescente que se fue de joda. O sea, cómo vas como descubriendo de a poco hasta llegar a la idea de la adopción. Y me pareció hermoso, 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 porque bueno, ya de por sí, toda la movida que hay de hilos dando vuelta de adopción de niños grandes, por ejemplo, todo eso, a mí me parece que siempre son historias espectaculares, lo que se comparte, como muy emotivas, pero estar así escrito me pareció muy hermoso. Felicitaciones. Y ojalá que lo sigas trabajando. Bueno, si quieren empiezo. Dale. Yo intenté hacer otra cosa porque siempre escribo muy Espera, solemne, muy política y bueno, espera, no adelantes nada y lee y después sí, hablamos, porque si no dale, pierde el impacto. Dale. dale. Dice, round 1000. El cuadrilátero está listo, tiene forma de cama, pero eso no viene al caso. Los combatientes están preparados. Uno es muy joven, ágil, tiene muchísima energía y no está dispuesto a ceder. La otra es vieja, está cansada y llega rendida antes de que suene la campana del inicio. Antes de comenzar, se miran a los ojos. En sus miradas hay una extraña mezcla. Se nota una corriente de amor. También aparece enojo y frustración en el rostro de la boxeadora senior. Del lado junior, lo que se transmite es energía y alegre desafío. La temperatura es ideal, 39 grados de térmica a las 13 horas en algún rincón de la provincia invencible. El bebé es el que empieza. Sale disparado para asomarse al hueco mal rellenado con almohadas que fueron acumulándose con el objetivo de evitar lesiones graves autoprovocadas. Quedó atrás el tiempo en que era una cría mamífera casi inerme, un viejito mínimo, al decir de Mayral, que quedaba apoyado en donde lo dejaran sin posibilidad de elegir dónde ir. Ahora, a sus 11 meses, su vitalidad es envidiable. Tiene todo el tiempo disponible para resistirse. No sabe de agendas, de reuniones, de entregas con fechas, de gente esperando cosas. No le importa, tiene esa impunidad de la ignorancia. En respuesta a su iniciativa, la mamá intenta hacerle un tackle, sin ningún éxito. Ella tiene fuerza, pero no la suficiente. Está gorda, la lactancia le generó sobrepeso. Esa frustración de dar la teta altruistamente y perderse casi todo lo demás que está pasando en el mundo, tuvo que compensarla por algún lado. Hay un diagnóstico clínico, polémico pero certero, consumo problemático de pastaflor. El bebé sale airoso. Su rapidez es la del agua corriendo por superficies plásticas. Los puntos de este asalto le corresponden, sin duda.
Con una maniobra artera, ella intenta nuevamente apresarlo para que tome la teta, se deje convencer por los supuestos inductores de sueño que tiene la ponderadísima leche materna y se rinda a la bendita siesta. El tiempo corre. Cada minuto es una aguja que se clava en sus ojeras de boxeadora que ya vio pasar sus años de oro. El reloj se derrite y se hace chicle. Es imposible saber hasta cuándo se estirará este round. Segundo intento fallido. Gatea el bebé a la velocidad de la luz. Protesta y logra desprenderse del brazo tramposo de la mamá. Cuando queda fuera de su alcance, se da vuelta y la mira por arriba de su hombro. Su cabeza es gigante. No se explica cómo puede ser tan escurridizo con semejante desproporción en su forma. Cuando está cansado de más, esa cabeza constituye su flanco débil. Le cuesta moverla, pierde gracia porque pega la cara al colchón sin fuerzas para levantarla y seguir. Tras 2 derrotas consecutivas, la mamá se promete que la próxima es la vencida. Hay un árbitro presente, en el lado opuesto de la cama. El árbitro es bonito, tiene gestos amables, se nota que está muy comprometido en su tarea. Y sin embargo, a nivel deportivo, su rol es cuestionable. A primera vista pareciera estar del lado de la mamá, responde a sus demandas, marca los puntos que la favorecen. Pero cuando se observa más de cerca, la dinámica de la batalla campal aparece en duda. ¿No debería reaccionar antes, cuando el bebé hace trampa? ¿Por qué la mamá lo tiene que mirar con ojos suplicantes para que corte la pelea y se lleve al combatiente joven por un rato? ¿Por qué se duerme siempre cuando más se lo necesita? En peleas anteriores, incluso ha estornudado en ocasiones justo cuando el bebé había caído rendido de sueño. La mamá recuerda su propia infancia, su odio a la siesta, jactarse de que no le gustaba dormir, sentir que era una pérdida de tiempo. Las siestas escapándose al patio o a la vereda, las siestas leyendo con una linterna debajo de la sábana. El reto de sus padres, siente que está pagando caro sus rebeldías infantiles. El bebé no recuerda nada, porque no sabe qué es pasado y qué es futuro. Su seguridad es asombrosa. A veces tiene gestos ladinos. Se ríe cuando su madre muestra desazón. El momento en que se escapa del tacle, lanza una risa afectiva. Tiene un arma letal, su olor a nuevo, su belleza y unos dientes de castor bebé que son implacables. La mamá está exhausta. Se enoja con su vida de antes. ¿Cómo iba a ser posible sostener tantos trabajos, la academia feminista, la vecinal, su grupo de amigos, Grabois, el deporte, los manejes varios, la pareja, teniendo el bebé? Vuelve a la carga, dispuesta a darlo todo. Mece a su contrincante, que se retuerce como si estuviera siendo exorcizado. Decide pararse y mostrarle al bebé lo que hay detrás de la cortina. La ventana se abre y el sol baña la cara del pequeño púgil invicto. A los ojos de la mamá es tan hermoso que por un ratito parece olvidar que le está arruinando el día. Prueba con otra técnica, leerle el libro de la ardilla, que dice algo así. Es hora de ir a dormir, pero Ardilla Mateo no tiene sueño. Abeja abre grande la boca. Bla, bla. Ups, me desperté. En esa parte el bebé se ríe siempre, como si entendiera, como si festejase dominar hacia la mamá. Teta la carga. Esta vez parece que va a lograrlo. El bebé va cerrando de a poco los ojos y retuerce con sus dedos minúsculos de uñas afiladas el pezón de la otra teta suelta. La mamá sufre en silencio. Cuando siente que dejó de succionar, intenta retirar la teta. Error. El bebé abre los ojos y la mira, castigándola en silencio, mientras vuelve a succionar con fruición. La mamá espera y va respirando fuerte para convencer al bebé que todos van a dormir. Esta vez lo logra. El bebé se durmió. La mamá ya está llegando tarde a una reunión. Mira al árbitro y con los ojos le indica que se va a ir. Se desliza como un ladrón de película, contorsionándose para evitar la línea láser de alarmas supersónicas. Se calza en el más absoluto silencio. Abre la puerta de la habitación. En ese momento se escucha una estampida de caballos pasando delante de la casa. Los perros propios enloquecen y empiezan a ladrar a todo volumen. El bebé se empieza a mover mientras procura su alimento, insaciable vampiro lácteo. Cuando no encuentra lo que busca, abre los ojos y se pone a llorar. Buenísimo. ¿Qué dicen? Corazones, aplausos. Espectacular. Bueno, puedo hablar yo. Me encantó.
Me encantó, Noelia, la comparación con un ring de pelea, me parece que es fabulosa. Eh, el humor que tienen todos los párrafos, como algo tan dramático para el momento, ¿no? De no poder dormir, eh, y de estar ahí eh, disponible para el bebé. eh, Encuentra como esa pata. La verdad que lo leí con mucho placer. Fue muy entretenida la lectura. Hermoso. Gracias. ¿Quién más? Qué difícil hacer humor, ¿no? Qué divertido igual cuando funciona. Que no es que es un chiste, pero hay algo de la escena que es universal, ¿no? De vuelta, lo mismo que antes, esto, un bebé no se puede dormir, es como, me pasa creo que al 99%. em, y qué difícil poder hacernos sonreír todo el tiempo. Digo, así como otro texto puede, o el texto de Mariela nos hizo lagrimear, bueno, este nos hizo sonreír todo el tiempo. Y eso es también es re difícil hacer eso en un texto. Así que a priori, primero de todo, felicitaciones. Em, Me impacta cómo cada texto habla de un tema distinto y a la vez estamos hablando todas de lo mismo, ¿no? Eso es, me parece como, me emociona un poco, por eso hago este taller, porque de verdad me parece que todavía eh, tenemos muchas cosas para decir. Digo, porque no deja de estar hablando, creo que el texto de Caro también hablaba del silencio, de dormir, ¿no? De dormir al bebé. No me acuerdo si el de Paloma también tenía algo por ahí. Entonces estamos hablando de lo mismo y miren de todas las formas distintas que se puede hablar de esto, escribirlo. Confieso que la parte que más me reí es con el varón de la escena. Eh, ¿No? ¿Dónde está ese señor? ¿Por qué no está ayudando? Eso me hizo reír. ¿Qué dicen ahí en el chat? Eso sí es universal, sí. Me imagino un libro ilustrado. Bueno, me gusta, porque es casi como si le estuvieras contando un cuento también, ¿no? Un poco tiene ese modo gracioso de ciertos cuentos infantiles. Y me gusta, Noelia, también que como que de repente vemos a la protagonista hay un momento en el que es una enumeración de las cosas que que se está perdiendo de hacer, la asamblea feminista, no sé qué, la vecinal, Grabois, como que, y claro, ahí es como que es un poco se entiende por qué quiere irse, por qué quiere salir corriendo, por qué quiere que el bebé se duerma, ¿no? Como que me parece que eh, como hay algo de ponerle contexto, que es un poco lo que yo le decía a Mariela, de dónde llueve, dónde está lloviendo, ¿no? En qué lugar del mundo, que permite que se entienda. Claro, ella se quiere ir a militar, se quiere ir a trabajar, se quiere ir a ver a sus compañeras, y entonces necesita que el bebé se duerma porque si no, no se puede ir porque tiene que dar bueno, como que eso, un poco en línea con la escena de huida de Jane Lazarre, ¿no? Que se va de la casa cuando llega la suegra y de repente se da cuenta que le empiezan a chorrear las tetas y tiene que volver, pero bueno, al revés, ¿no? Como el momento de irse, me parece que eso está súper logrado. Em, y me parece que vuelve a aparecer otra vez la idea de ambivalencia, ¿no? Que muy claro en esta mujer que igual o sea, está desesperada por irse, pero a la vez se conmueve porque el bebé tiene olor a nuevo, ¿no? Eso es como eh, aparece la ambivalencia de ese lado también y me gusta porque siempre tiene como otro ejemplo la ambivalencia cuando aparece, ¿no? Hablábamos antes de Annie Ernaux y la madre, eh, pero vimos muchas formas de la ambivalencia y me parece que está logrado también en el momento entre la pelea y la ternura. Eh, no sé, me gustaría saber como más cosas de cuánto tardaste en escribirlo, si lo revisaste, lo releíste, si lo leíste en voz alta antes, o si fue así como una catarsis y sucedió.
En realidad fue una catarsis del fin, porque yo en general escribo eso, mucho más solemne, más con una cosa más cargada, más política, más, y con el libro de Un trabajo para toda la vida dije, che, qué bien que funciona el humor para esto, y como que tuve ganas de ir por ahí. Entonces hay ficción, o sea, el padre no es tan tremendo como parece, o sea, hay cosas como que están Pero exageradas. funciona, funciona. Claro, los caballos son reales, los perros son reales, todo eso sí, pero digo, bueno, yo la lactancia es lo que más me cuesta de la maternidad y a la vez lo vengo como tratando de sostener, pero todo este tiempo, esta cosa FOMO, viste, de sentir que te perdés cosas, bueno, me pasa mucho, y bueno, y la dificultad para dormir, lo que es también universal. Entonces quise ir por ahí, como para probar algo distinto, pero fue de una vez, digamos, y lo revisé ayer antes de pegarlo en el drive a la noche, como que lo revisé, pero no está muy trabajado, digamos, fue como medio vómito. No, está buenísimo. Fíjense qué interesante esto de si es real o no es real. Yo no sé si importa, capaz que si no nos decías si los caballos eran reales o el marido era real o no, no es importante eso, ¿no? Digo para volver sobre esta idea de la ficción y la autoficción y la no ficción, como hay algo de la escena tan construida de un modo tan verosímil que no importa si el marido es así o no es así. Digo, no se trata de ese varón concretamente, porque tampoco se trata de esa mujer, sino se trata de una mujer a la que le pasa todo esto. Me parece que ahí es donde funciona. Y digo esto para que se vayan y lo pensemos también para los próximos textos que leamos. No sé si es importante, si es real o no es real, en el sentido de si pasó eso de verdad o no. Digo, lo de Anier no es como una búsqueda súper, como casi exagerada, ¿no? Pero digo, en todo el resto de los textos que estuvimos leyendo y de los que vamos a hablar la vez que viene, eh, no sé si es tan importante eso como que sea verosímil y funcione para que se vuelva universal. ¿No? Capaz si hubieras contado real qué hizo ese varón y perdía el chiste, ¿no? También. Me explico como que ella está construyendo una escena en donde no importa si es verdad o no es verdad, sino que importa que funciona eh, para que todas nos sentamos identificados o para que nos imaginemos ese momento de desesperación de que el bebé no se duerme y una se quiere ir porque se está perdiendo cosas y a la vez se queda porque se enternece y porque hay un amor ahí, ¿no? Eso. Así que, nada, buenísimo, Noelia, me parece que da para que sigas. O sea, vale. Eh, Caro. bueno, me encantó, me hizo reír mucho. Podría haber sido una escena mía de ayer, digamos. Y como me resonaban dos cosas, una un poco a modo de pregunta. Primero que pienso que por más que digo que lo del padre es ficcional y no esté y lo que sea, siento que funciona porque por más presentes y deconstruidos que estén, en un punto siempre le tenés que mirar como diciendo, dale, reacciona, ¿no? Pienso. Y después lo otro que me gustó un poco, y acá como pregunta, porque no sé qué pasa por ahí con otras madres, pero que a mí me viene haciendo pregunta es esto que nombra el feminismo y cómo habita una ser feminista y a la vez ser madre en este tiempo en que a veces es como... em, por lo menos a mí se me arma como algo de, ay, pero yo era feminista, ¿qué hago acá encerrada en mi casa? ¿No? Como, bueno, después una puede desarmar eso y entender también el lado político de maternar y de criar. Em, pero bueno, como que me gusta que lo nombre así como esas dos cosas en una también. Bueno, ahí abriste como una puerta al infinito, que es el vínculo entre maternidad y feminismo, que me parece que es un temón. Eh, podemos, podemos hablar de eso el comienzo del encuentro que viene, porque un poco la idea, y tengo una lista igual de Paula, Patricia, Ampi, Patricia, que van a ser las que lean primero la vez que viene. Y si alguna se suma, bienvenida. Pero porque
un poco lo que vamos a ver, o sea, quiero hacerles como un pantallazo que seguramente muchos, y ustedes van a poder agregar un montón de, ahí voy, Romina, un montón de otras lecturas, pero un pantallazo de qué pasó en estos últimos años con la literatura y la maternidad, porque me parece que eso nos va a permitir también pensar en cuáles son las deudas del feminismo con las madres, ¿no? Con la maternidad, con el cuidado y demás. Entonces hacemos esto como yo les quiero eso, les quiero mostrar como además qué tipo de temáticas aparecen, quiénes son las que escriben, en qué momentos, como un pantallazo así muy general y después sí terminamos y avanzamos con las lecturas, pero me parece que es... eh, que también tiene que ver con eso, que este boom un poco tiene que ver con la cuarta ola, para ponerle comillas, pero no, pero para llamarlo de algún modo, el avance de los feminismos en los últimos 10 años en general en América Latina. eh, y bueno, y la maternidad que relegada a ese lugar en el que una tiene que quedarse en la casa haciendo las tareas de cuidado, ¿no? Que digo, no deja de ser así todo el tiempo. Entonces, bueno, cómo aparece eso en algunos textos se va a hablar también de eso. Así que vamos a hablar de eso la próxima. Romina, ¿querías leer texto o querías que agregarte a la lista? Hola. Ay, bueno, sí, puedo leer un poquito, si no, pues ya falta No, pero la poquito vez que para irnos. viene. Pero sí, me gustaría leer y bueno, les pido disculpas que hoy entré y salí, pero estaba con cuestiones de trabajo. La No próxima pasa sí me quedo. no pasa nada. Entonces, la propuesta es que la vez que viene, o sea, yo les dejé ahí en la carpeta algunos. em, Tengo como o sea, una selección de textos que a mí me parecen, y que vamos a hablar de cuáles son esos ejes y cuáles son los temas, y entonces podemos volver a pensar cuáles faltan también, digo, volver a hablar un poco de eso. Eh, en la carpeta tienen, entonces, paren que les digo esto y cerramos, pero en la carpeta tienen el de Cecilia Fanti a esta hora de la noche. Tienen un fragmento de In vitro de Isabel Zapata, un fragmento de Fantastic Land de Ana Huaxuc, un fragmento de Línea Negra de Jasmina Barrera. Eso es como un pantallazo general. Yo voy a hablar de más libros, pero bueno, podemos hacer incluso un listadito. En la carpeta hay un Excel que se llama Bibliografía recomendada por nosotras, que son todos libros que fueron recomendando. Algunos puse yo y otros, otras participantes de este taller. Digo también porque ahí hay como, se abre también un abanico más grande, pero me interesa que se vayan como viendo como un panorama enorme. Y después sí, volvemos a sus textos y tengo Paula, Patricia, Ambi, Patricia, Romina. O sea, voy a hacer más cortito lo expositivo y después nos ponemos a leer. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cerramos bien? ¿Duda, pregunta, comentario antes de irnos? Florencia. Sí, no, sí, yo también tengo ahí como, no es un texto, pero sí es como un proyecto, digamos, de multimedia, de página web, que después también me gustaría como tenerla, que me dieran su opinión, o sea, son como textitos, pero también video arte y animación sobre la maternidad. Entonces, bueno, eso también como para, que yo lo subí ahí como un archivo de Word a un enlace, pero en algún momento, aunque sea leer algún cortito como para compartirlo. Eso. Buenísimo. Sí, genial. Te agregué a la lista. Si alguna tiene tiempo, ganas, si quiere, puede irle leyendo. Digo, está todo ahí subido a la carpeta, así que avancen. Pero si no, Paula, Patricia, Ambi, Patricia, Romina, Florencia. O sea, voy a ser muy breve, así podemos leerlas a todas. ¿Sí? Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias, chicas. Muchas, muchas gracias a todas las que leyeron. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que tengan Gracias buen a día. todas. Igualmente. Gracias. Buena semana.